Santana, soy alfarera tradicional hace unos 20 años. Me he dedicado a lo que es la enseñanza del oficio, con lo que he aprendido. Y aquí estamos en el Museo Casa del Capitán, que es un centro alfarero, en el que llevo 20 años, digamos, enseñando esa labor. Y lo que se trata aquí es de recuperar un oficio como es la alfarería tradicional y en él el proceso del propio oficio. Tanto en la parte histórica se habla un poco de dónde venimos, lo que es la alfarería aborigen, la alfarería posterior a la conquista, y un poco también crear aquellos objetos de uso cotidiano del hoy, pero conservando un proceso tradicional que es la búsqueda de la materia prima, el preparado del propio material y también lo que son las técnicas, las herramientas y el acabado final, que es la cocción o guisado, que son las palabras nuestras que se usan en nuestra forma de hablar del lenguaje en los oficios, ¿no? Entonces un poco lo que se pretende es seguir conservar nuestra cultura y nuestra identidad por medio de nuestros oficios, y más este que es un oficio tradicional y hoy en día está registrado y regulado en patrimonio, seguir en ello y que, bueno, no se pierda, tanto mi oficio como otros oficios también que están en peligro, divulgarlo de alguna manera y sí es cierto que los cursos que hoy en día se están impartiendo hay personas de todas las edades, de todos los lugares del mundo, con un interés hacia lo que es nuestra cultura y nuestra identidad. Y sí que me gustaría de esta parte hacer un llamamiento a las administraciones públicas y decir que conserven nuestra identidad y nuestra cultura, nuestro patrimonio, que son nuestros oficios, nuestros saberes de las personas que todavía a día de hoy podemos seguir aprovechándonos de ellos, pero que no se dejen dormir, que ya se nos han ido unos cuantos. Ellos que son los que están ahí para eso, pues hago un llamamiento pues para que conserven y rescaten toda esa identidad que nos identifica como pueblo y como cultura. Lo que está haciendo Rumen ahora es, digamos, vamos a hacer el proceso de colado. Entonces hemos traído la materia prima en su estado natural, la hemos echado en estas cubetas, le hemos puesto agua, están hace como 2 semanas en agua. Él está quitando las piedras que encuentra y lo que vamos a hacer es un proceso de colado. Colado es para quitarle lo que son las raíces, las piedras y demás que nos pueden dañar una pieza. Entonces lo que hacemos es remover un poquito el barro y después vamos sacando y lo vamos pasando por el colador, por el grano ese de colador, que es el que nosotros necesitamos, y lo vamos apretando un poquito. Lo hacemos a mano, no usamos ningún tipo de máquina que nos ayude, sino intentar pues conservar, digamos, ser lo más coherente con el medio y de no mecanizar ninguna de las partes de la alfarería. Cuando vamos a buscar el barro no cogemos sino el que necesitamos para un tiempo y cuando se nos acaba volvemos. Como hacían las alfareras, las loceras, que iban y buscaban el del momento, lo cargaban a las costillas, lo picaban en el lugar, lo cargaban a las costillas o en las bestias que tenían para casa y a preparar la materia prima. Cuando se acababa pues se volvía. Ahora lo que vamos a hacer es preparar lo que es la materia prima, ¿vale? Lo que es el barro en sí. Ya hemos visto la colada, hemos visto el machacado del barro y lo hemos cernido. Tenemos aquí el barro que hemos cernido, tenemos el barro que hemos sacado de la bañera y decantado y tenemos lo que es el desengrasante o desgrasante. Nosotros aquí lo que usamos como desengrasante, que le metemos al barro a un 30 o un 20% en lo que es el barro líquido, es picón, ¿vale? O arena de barranco, también se puede usar, o chamota. Nosotros aquí usamos picón, en este caso estamos usando la lava o la ceniza volcánica del volcán de La Palma, que está muy bien por el grosor que tiene, y lo usamos, digamos, a entre 15, no llega al 30% de la cantidad que lleva. Normalmente el desengrasante lo echamos ahora, se echa a ojo, se cirne lo más finito que podamos, ¿vale?
ya es un barro que de por sí, por su propia naturaleza, tiene añadidos desengrasantes naturales, ¿vale? Tiene mica y tiene una serie de cosas que nos da la naturaleza, y simplemente con ponerle un poquito así ya no es suficiente, ¿vale? Entonces esto lo ponemos, es como decir, nosotros aquí digamos que la alfarería tradicional canaria yo la relacionaría con la alimentación, con la comida, como hacer pan. Lleva los ingredientes que son harina, agua y levadura. Digamos que esto, entre comillas, se puede llamar levadura, aunque sí es cierto que a veces nosotros en el barro ponemos lo que son las raspas que se llaman levadura. Eso las hacían las antiguas alfareras, las raspas que cuando recortaban las piezas las guardaban, y cuando iban a coger el barro que tenían decantando, le añadían la levadura y luego el barro, y eso ya de por sí le daba más a la pasta, más firmeza, era ya como decir la masa madre del pan, vamos a dejarlo así a ver si nos vamos entendiendo. Entonces esto es como preparar pan ahora mismo echamos la levadura, lo que hacemos es esto, lo revolvemos bien para que se ligue bien lo que es el desengrasante con todo lo que es este barro, ¿vale? Entonces vamos removiendo. Todos los barros no son iguales, de hecho pues se encuentran en diferentes partes de la isla. Nosotros el barro que cogemos aquí es de las zonas cercanas a donde trabajamos, es el centro alfarero de San Miguel de Abona. Entonces lo cogemos donde lo cogían las antiguas alfareras del lugar, ¿vale? Entonces son barros que ya de por sí están comprobados de que son buenas pastas y tienen buen comportamiento tanto en el guisado como en el secado, ¿vale? Y el desengrasante normalmente la función que hace es para en el secado de las piezas que no rajen al secarse, y en el choque del fuego directo, ¿vale? Pero como dije antes, este barro tiene una composición que ya por su propia naturaleza no le hace falta tanto desengrasante, porque si no la pasta se hace permeable, ¿vale? Y lo que nosotros necesitamos es que sea impermeable. Entonces cuando ya más o menos lo tenemos todo bien ligado, ya le vamos añadiendo el barro seco. Como es un barro que un poquito está líquido, pues vamos añadiendo hasta que se nos seque aquí y tenga una consistencia para poder sacarlo a la mesa y amasarlo en la mesa. Entonces vamos a ir secando un poquito. El amasado, sí lo digo porque es así, se puede hacer con las manos o con los pies. Normalmente en los cursos yo doy la opción de que lo hagan con los pies. Cierto es que queda mejor amasado porque el peso del cuerpo hace que las partículas del barro se junten mejor. Pero normalmente lo hacemos con las manos, ¿vale? Pues tendríamos una peñita de barro para trabajar, vale. La idea es que ya vemos que las manos no las tenemos limpias, no como cuando empezamos, porque ya se nos ha quedado todo el barro aquí, y tenemos lo que es
ya podemos ver si es cierto que falta que las partículas se disuelvan mejor, ¿vale? Si se deja reposar cuanto más días mejor, pero ya digamos que tenemos un barro que nos permite trabajar. Si lo dejamos, pues estará mucho mejor disuelto todo lo que son las partículas. A veces lo usamos de forma inmediata, cuando este está bastante decantado, ¿vale? Si no está tan líquido y está bastante decantado, sí es más conveniente así. Si está poco decantado, yo siempre soy de reposo, porque verás que a la hora de trabajar el barro no tiene la suficiente consistencia porque no se ha disuelto bien todo esto, ¿vale? Entonces lo normal es que el que tenemos en remojo, que colamos, esté súper decantado. Principalmente las que hacían la losa se llamaban loseras. En algunos lugares de aquí de Canarias se ha quitado el nombre de loseras para dejarnos alfareras tradicionales. Más bien somos loseras porque lo que hacemos es losa de uso cotidiano, porque era lo que en sí se hacía en aquella época, era para usar. De hecho no había metal y lo que había era pues sencillamente tierra, agua y aire y fuego. En el catálogo de San Miguel de Abona, que lo tenemos aquí, tienes una pieza aquí que se llama naja y aquí habla de un uso para contener vino. Se cree que fuera contenedora de vino. El fondo por un bote para un pan, para poner pan adentro. Sí, porque es lo mejor porque este material vive. Es mejor que plástico o algo, por ejemplo, para poner pan, porque el pan vive también y así con la humedad al paro y otro lado y sí, me gustaría hacerlo por... Que no solo se trabajan piezas tradicionales, tanto de alfarería tradicional como aborigen, como que también hacemos piezas de uso para hoy, con el proceso y con la técnica, que es el proceso, uno de la parte de los procesos es la técnica, por el proceso de la materia prima, el proceso de elaboración, que es la técnica del brillo y el churro, y luego la guisada. Esos son los procesos de la alfarería, ¿vale? La alfarería tradicional es una alfarería hecha por mujeres, principalmente. Más que nada eran las que hacían la losa. Sí había participación de hombres, pero se dedicaban, digamos, pues a otra cuestión, que era traer la materia prima, las guisadas y demás. Y algún señor sí hubo en lo que es la elaboración de alguna pieza de alfarería tradicional, pero principalmente las que hacían la losa se llamaban loseras. Y sí es cierto que hoy en día en algunos lugares de aquí de Canarias se ha quitado el nombre de loseras para dejarnos alfareras tradicionales. Más bien somos loseras porque lo que hacemos es losa de uso cotidiano, porque era lo que en sí se hacía en aquella época, era para usar. Eran piezas de uso que necesitabas pues para eso, para comer, para beber, para lo que fuera, porque aquí pues de hecho no había metal y lo que había era pues sencillamente tierra, agua y aire y fuego. De otros lugares del mundo que se interesan por nuestra cultura. Sí,
Me gusta trabajar con la tierra de aquí, porque vivo aquí desde 2 años y me gusta conectarme con la tierra en este modo y crear cosas bonitas por la casa que usamos en la familia. Por ejemplo, el agua gusta mucho mejor cuando se bebe de una jarra de barro, por ejemplo. Sí, eso me gusta. Y crear algo con las manitos y crear arte también. Sí, ollas y esas cosas. Haciendo uno de los procesos de la alfarería tradicional que se llama bruñido, que se hace con una piedrita lisa que se llama lisadera o alisadera o bruñidor. Es una piedra, un canto rodado que se consigue aquí, es de color verde, era muy apreciado por las alfareras, de hecho pasaba de herencia, la heredaba la hija que se fuera a dedicar al oficio, para que vea la importancia de las piedras. Y porque cierto es que antes no se podía acceder a la playa como hoy en día, entonces ellas, la persona que iba a la costa, le pedían por favor que le trajeran una piedrita de esas que la marea rebujaba para abajo y para arriba y la dejaba lisa, ¿vale? Un canto rodado. Entonces con esa se hace lo que es el proceso de bruñido, que es cuando se le da el almagre a la pieza, que lo que hace es sellar la pieza para que sea impermeable, para las piezas que contienen agua. Los vernegales sobre todo se le daba por fuera y a veces por dentro y se hacía ese proceso de bruñir. Se hace en secado de cuero, que es el proceso más antiguo, y se hace cuando la pieza tiene ese secado, se va apretando con la piedrita y va sacando un brillo. Es un barro que perdió la consistencia de barro por deshidratación y se quedó como una especie de colorante, digamos que se puede considerar en cerámica como los engobes o las tierras sigilatas, que son tierras muy finitas y tienen pues unos colores característicos. Esta es roja porque su alto contenido es en óxido de hierro. Este es el almagre que nosotros usamos varios, pero este lo traímos de La Gomera y tiene un buen comportamiento. Este es su estado natural, esto se machaca, se cirne y luego se le pone agua y creamos, digamos, esta pastita, ¿vale? Y le damos varias manos a la pieza dependiendo de para qué la queramos. Mínimo 2 manos, ¿vale? Bastante espesito y que esté bien colado. Y luego pues seguimos el proceso que comentamos que hace Vanessa, que es el de bruñir. Aquí tenemos, digamos, un set de herramientas, ¿vale? Y yo, como siempre digo, porque por lógica común, tenemos unas herramientas que es decir, son herramientas tradicionales, pero sí es cierto que si nos fijamos hay una parte de tradicionales y una parte posteriores a la conquista, anteriores, digamos. Entonces, digamos que el metal vino después de la conquista, se introdujo después de la conquista, y hay unas herramientas aquí que, digamos, las podemos meter dentro del mundo aborigen, que son lo que son las piedras, las lapas, los punzones de hueso y un trocito de madera. Principalmente se trabajaba con las manos, eso dejó la constancia. Sí es cierto que verán piezas en los museos, cuando hablamos del mundo aborigen, muy bien trabajadas, que se ve que se ayudaban con algún tipo de herramientas que podrían ser muy bien estas que tenemos aquí, estas de este lado. Y luego, posterior a la conquista, pues ya se introdujo lo que es la caña, la cortadera que se hacía de los arcos de las barricas, si lo vemos tiene la forma, se reciclaba, las herramientas eran hechas, no se compraban, y una tijera, ¿vale? Que también se hacía. Normalmente ellas lo que hacían era ponerle aquí un trozo de cinta o cualquier cosa, nosotros pues la hacemos un poquito más adaptada a la hora, pero digamos que ese es en sí las herramientas. Sí es cierto que los callados era uno liso, uno carraspentosito, y luego las lapas, que también nos ayudan un poco a lo que es cuando hacemos la técnica del urdido, a socavar, a sacar de adentro, y nos hace como especie de cuchara. Y luego tenemos lo que son, lo que bien dije antes, que es la piedra de bruñir, la lisadera o bruñidor, que se usa en la técnica del bruñido, que es para cuando damos almagre o tegue a las piezas, para hacer esa técnica, que son piedras muy lisas. Y esta piedra es muy importante en la alfarería tradicional porque la heredaba, la madre se la pasaba a su hija si iba a continuar con el oficio.
Ahí vemos la importancia de las piedras. Entonces son una fusión de dos épocas que se fusionaron, pues, unas herramientas con otras. Igual que, digamos, las tipologías de las piezas. Cuando llegó la conquista, pues se pasó a otra forma de vida, otra forma de alimentación, entonces se hicieron otras tipologías adaptadas a ese momento de vida. Entonces, hoy, en el siglo que estamos, también podemos seguir conservando un proceso, unas herramientas en el proceso, un horno en el proceso que sigue siendo de leña, una forma de preparación de la materia prima, pero podemos hacer también piezas de ahora, como es lo que está haciendo Miriam, que es para conservar el pan. Está metiendo dentro lo que es el desgrasante que nosotros le añadimos al barro para que la pieza sea más impermeable. El barro era muy fuerte para que no se estalle. Tenemos que añadirle, y para el fuego directo, pues nosotros seguimos guisando a leña. Conservamos el proceso. En el oficio, sobre todo de la alfarería y la madera, es lo que defiende patrimonio. Pues mi interés principal es la soberanía, intentar adquirir la mayor soberanía posible, no solo alimentaria, no solo ser capaz de producir, que igual es la que primero se nos viene a la cabeza, ¿no? Producir nuestros propios alimentos, cocinarlos, sino ser capaces de producir nuestras herramientas, ¿no? Como por ejemplo un caldero en el que hacer potaje de las verduras que yo mismo voy a cultivar en la huerta. Y luego eso, ¿no? Rescatar las variedades locales de verduras y de alimentos, y la forma de cocinarlo y la forma de almacenarlo y conseguir todo eso, ¿no? Rescatar nuestra cultura, nuestra manera de hacer, ponerla en valor. Intentamos como recuperar el ecosistema local, intentar plantar variedades locales que se han seleccionado durante cientos de años y que son las aptas para crecer en estos territorios, y están adaptados tanto al clima como al suelo, y al mismo tiempo intentamos cuidar el suelo para intentar reciclar los ciclos, ¿no? Cerrar los ciclos para que la tierra sea fértil, cuidar la tierra, y al final una cosa que me viene, que es muy recurrente en mí, la idea de que lo que cultivamos define nuestra cultura, nuestra manera de ser, porque al final la época de siembra, la época de recogida, la época de abundancia, la época de escasez vienen determinados, y las fiestas y las palabras que usamos vienen muy determinados por lo que cultivamos. ¿Sí? Y luego cómo lo cocinamos también, al final los platos es una muestra de lo que plantamos y de nuestra cultura y de todo, ¿no? Como está, todo es uno, ¿no? Y bueno, y eso también va incluido las herramientas que usamos para eso, ¿no? Tanto las herramientas que utilizamos en la tierra como las que utilizamos luego para cocinar o para generar la ropa o todo, etcétera, etcétera. Se habla en alfarería tradicional de la loza fina. De hecho, hay cazuelas, es decir, hay sopera y hay ollas de los fogales, de los teniques, de las tres piedras que se quedaban allí, como los tostadores, porque tiznan, y eso era, pues si se ponía en la mesa tiznaba. Entonces había unas ciertas piezas que no todas las familias tampoco podían tener, evidentemente. Entonces sí hay una constancia, de hecho se registran en muchos centros alfareros, como puede ser Candelaria, tenemos una sopera, tenemos platos finos, tienen también otro tipo de lebrillitos que son más trabajados, más almagrados. Quizás San Miguel es uno de los centros alfareros que la loza era más, digamos, más arcaica, al venir según datan aquí, de época aborigen. Más bien las que trabajaron aquí tenían esa reseña, trabajaban más embrutecida la loza, no era tan fina, pero también se nota unas características de ciertas piezas de un uso, digamos, como bien dices tú, de esa loza fina o esa loza para la mesa. De hecho, incluso hay piezas que, como decir, los sahumadores, que son piezas para hacer sahumerios, que lo de quemar hierbas no es una cosa que venga de hoy, eso viene de nuestros ancestros, por así decirlo, y se quemaban tanto para hacer ritos como para lo que son desinfectar, desinfectar la casa cuando había algún enfermo, para los mosquitos y demás. Ellos sabían qué hierbas se utilizaban para esos sahumerios. Pues hay sahumerios que tienen tapa y se cuenta gente que esos sahumerios eran de la gente pudiente.
El barro nuestro, hoy en día usted camina por ahí, en cualquier lugar que haya habido yacimientos arqueológicos, y si usted no se fija bien no va a encontrar los fragmentos. Yo los encuentro porque los veo, pero no los va a ver porque en el medio no crean impacto, cosa que hoy en día vemos una tapa de una botella, pero lo antiguo no se ve, no crea impacto en el medio, ¿vale? Entonces ahí tenemos una información que nos han dejado. A veces no da tiempo de terminar la pieza en el día, entonces se taparía, depende de cómo esté la pieza, o con trapo y bolsa o con bolsa solo, y se dejaría para el miércoles siguiente. Una vez terminada la pieza, pues ya sí, si no lleva almagre, no lleva ningún trabajo más, se dejaría en la parte de la estantería en secado, mínimo una semana de secado, máximo pues depende de la pieza y de cómo sea, ¿no? Puede llegar a un mes o el tiempo también, si no nos acompaña, pues tardaría un poquito más. Pues llega a ese secado y luego pasaríamos a la parte de guisado.
también para terminar me gustaría hacer un llamamiento a lo que es el Museo Casa del Capitán y al Centro Alfarero, y decir que llevamos aquí, el proyecto que se generó aquí fue crear una escuela de alfarería tradicional, y me gustaría que se siguiera pues fomentando, digamos, este tipo de escuelas, no solo aquí, sino también en otro lugar que es Weimar, y que me gustaría que aquí, pues más que es un centro alfarero que lo que hace es defender lo que es el oficio de la alfarería tradicional, pues que no se olvide de la escuela que lleva aquí 20 años y que estamos aquí haciendo una labor, y que no nos hagan invisibles, que nos muestren a donde tenemos que mostrarnos, y pues tengan su consideración con nosotros. Muchas gracias.